Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Agradecido con el Señor de poder estar en este día en la casa de nuestro Dios. Culto de oración, de meditación de la palabra de Dios. Poder estar y llegar. Gracias a Dios que nos da fuerza, nos concede fortaleza. Porque solo es el Señor el que nos da todos los días la fuerza para poder hacer la voluntad de Él. Porque nuestra lucha no es carnal, sino espiritual. Nuestra lucha es contra espíritus, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Solamente el poder de Dios que mora en nosotros a través de su Espíritu Santo es el que nos da fuerza para poder vencer. Doy gracias a Dios por los hermanos que pueden estar en la casa del Señor. Eso es de gozo y alegría, porque vemos de que hay deseo de estar en la comunión los unos con los otros, comunión con nuestro Dios, deseo de poder meditar la palabra de Dios, lo que Dios habla a nuestras vidas. Por eso doy gracias a Dios. También a los hermanos, siempre cantábamos los himnos de Sión y teníamos los himnos de gloria un poco olvidados. Vamos a empezar a volver a cantar esos himnos que teníamos olvidados. Por eso, hermanos, si usted por ahí tenía guardado su himnario de gloria, a partir de ahora vamos a empezar a cantar esos himnos, porque muchos no conocen tampoco, para que puedan aprender de esos himnos gloriosos que el Señor también un día nos hizo poder conocer y poder cantar, himnos inspirados por el Espíritu Santo, para las nuevas generaciones también, porque hay muchos que quizás no conocen, como por ejemplo Federico, que hay muchos himnos de gloria que él por ahí no conoce, para que él también vaya conociendo, para que él vaya también, por eso hoy me decía para que yo esté con el teclado, porque como él no conoce muchos de esos himnos, hasta que él pueda aprender bien, y así podamos aprender todos. Y yo a veces también, si no canto, a veces me olvido, a veces también, de algunas partes de la melodía, porque hace tanto tiempo que no cantamos. Que el Señor nos bendiga, así que los hermanos en los cultos, aquel que tenga pueda traer su himnario de gloria también. Así vamos a cantar de los dos himnarios para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Quisiera compartir con los hermanos, el otro día le decía el domingo a los hermanos que pudieran hacerse una pregunta a sí mismo. ¿Qué pasaría? Que cada uno se analice por sí mismo. Yo recuerdo que muchas veces me pasó esto de escuchar quizás una predicación o escuchar alguna noticia, y eso a veces pone en alerta. Y muchas veces me pregunté, y mi respuesta fue duda, porque no había seguridad en mí. Si el Señor tocaba las trompetas, ¿qué sería de mí? ¿Será que iría al cielo? Y si hay duda es porque algo no está bien en mi corazón. Es porque significa que no estoy preparado. Y el Señor quiere que estemos preparados. Porque Él no quiere que ninguno se pierda, dice ahí el apóstol en su epístola, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Él da un tiempo
Y como le dije el otro día, ya no hay más tiempo. Usted lee en Mateo 24 donde está señales antes del fin. Lea todo ese pasaje y ya todo se cumplió. Todo lo que dice ahí como señal ya ocurrió. Eso ya ocurrió. Es decir, que ya las señales están cumplidas. No queda casi nada para que el Señor venga. Como le decimos el otro día, a veces queremos proyectar nuestra vida más hacia adelante, pero que el Señor nos dé visión espiritual y de poder proyectarnos espiritualmente en nuestra vida. No es que usted por eso hoy va a dejar de trabajar, no va a dejar de hacer las cosas, no. Porque hay muchos que hacen eso, muchos hicieron eso. No es para eso. No, yo ya el Señor viene, yo ya dejo todo, sirvo al Señor. Dejan todo, pero después no sirven al Señor. ¿Por qué? Porque están obrando mal. Dios no le dijo que deje, sino que preste atención y que ponga atención más en las cosas de arriba que en las de la tierra. Porque la de la tierra el Señor se encarga. Y dice que si nosotros buscamos el reino de Dios, lo demás va a venir por añadidura, cosa que hacemos al revés. Pero en este tiempo final tenemos que prestar mucha atención a lo que está por ocurrir, porque ya el tiempo es muy corto, ya no queda más nada. Como le decía, todo lo que habla ya en Mateo 24 ya se cumplió. Usted está viendo, ya está cumplido, hambre, peste, rumores de guerra. La maldad se multiplicó. Todas las cosas que ahí dice ya está cumplido. Es decir, que estamos en el tiempo final. Y por eso es que quisiera compartir con los hermanos, como le decía el otro día, para que usted esté alerta, porque el Señor dijo, yo voy a ir a preparar lugar y vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice a mí mismo? ¿Por qué? Porque Él va a tomar a su pueblo, a lo que Él redimió, para que donde yo esté, dijo, vosotros también estéis. Pero también dijo que allá no va a entrar ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Ni sombra de pecado va a entrar en el reino de los cielos. Por eso es que debemos estar preparados y todos los días procurar de limpiar nuestras vestiduras. Que el Señor nos ayude. Quisiera leer en 2 de Tesalonicenses el capítulo 2, donde habla de una persona que se va a manifestar. Todos sabemos que el diablo siempre quiso ser igual a Dios, por eso fue derribado de los cielos con todos aquellos ángeles que se le unieron. Dios le había dado el privilegio de ser uno de los más hermosos que estaba ya en el cielo cuando fue creado ese ángel llamado Luzbel. Tenía la honra de Dios, Dios le había honrado y le había hecho la criatura más bella que había por sobre toda su creación. Allí, cuando la Biblia habla que era lo más hermoso que se podía apreciar, era cuando él estaba allá en la presencia de Dios.
Allí fue creado la música, cuando Él Dios lo creó, y lo creó con un propósito especial, pero dice que se ensoberbeció su corazón. Le entró el orgullo y quiso ser igual a Dios. Y se rebeló contra Dios. Y la tercer parte de los ángeles dice que Él conquistó, porque muchos veían lo que Él era. Imagínese el poder que tenía Él. Por eso es que Dios dice que, recién el hermano leía ahí en Santiago, que Él a los soberbios mira de lejos, pero al humilde atiende. De ahí Dios lo desechó del cielo. Por eso es que uno de los rasgos más terribles que puede tener el hombre es la soberbia. Por eso que yo siempre le digo a los hermanos que oren a mi favor, para que el Señor me haga humilde. Porque a los siervos de Dios el diablo le quiere engendrar ese gen diabólico y satánico de la soberbia. Y a veces muchos siervos de Dios, que Dios le honró, le dio dones, le dio gracia, después arrastran a cuánto, porque no pudieron discernir y siguen al hombre en vez de seguir a Dios. Por eso hay muchas iglesias que están siguiendo al pastor, pero no están siguiendo a Dios. Y eso hace que el pastor haga lo que él quiere y la gente lo sigue igual. Y usted puede decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Por qué? Porque tiene el mismo espíritu de Satanás. Usted puede decir, ¿cómo puede ser que esos ángeles prefirieron a este ángel antes que Dios? Porque se dejaron seducir. Pero que el Señor nos ayude. Y acá en el capítulo 2 de Tesalonicense, Pablo hablaba por el Espíritu de Dios enseñando a la iglesia de lo que iba a ocurrir en estos tiempos finales. El título dice Manifestación del hombre de pecado. En este capítulo está hablando del anticristo. El diablo siempre copia de lo que Dios hace. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el diablo también tiene su Trinidad. Y así como Dios engendró por el Espíritu de Dios en el vientre de María, de una mujer, para hacerse carne y venir a cumplir el propósito de salvarnos en esta tierra, porque dice que María fue engendrada por el Espíritu Santo y nació Jesús de una mujer. El diablo hace lo mismo. El anticristo va a ser engendrado por el mismo Satanás. Porque él va a ser el falso Mesías que va a venir a engañar a los habitantes de la tierra. Y vemos acá que habla de cómo se va a manifestar esto en el tiempo final. Dice así el versículo 1. Segunda Tesalonicense capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo hablando de la venida de nuestro Señor y de nuestra reunión, porque va a haber un encuentro de su iglesia con Jesucristo.
Dice el 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El otro día hablamos de las profecías. Por eso es muy delicado. Acá dice ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Pablo en una oportunidad le dijo, si yo un día le mando una carta y le enseño otra cosa de lo que le enseñé antes, es anatema. Porque Pablo sabía que él era un hombre y que si un día se descuidaba, podía ser también como muchos siervos de Dios, a los cuales después dejaron la gracia de Dios para hacer lo que les venía en su cabeza y predicar nuevas doctrinas. Por eso Pablo dijo, ni un ángel, si viene y le dice otra cosa, no, es anatema. Por eso es que nosotros debemos siempre prestar cuidado a la palabra de Dios. Esta palabra sí, esta palabra nunca va a cambiar. Lo que dice acá la tenemos que tener por cierta y no dudar. Pero después puede venir un ángel, puede haber una manifestación, nos puede sorprender, podemos tener una visión terrible. El diablo puede hacer muchas cosas para querer engañarnos. Pero si no está de acuerdo a esta palabra, no debemos tomarla, porque no viene de parte de Dios. Si mi sueño, quizás yo tengo una visión o lo que sea, o escucho que una voz y creo que es de Dios y va en contra de esta palabra, no es de Dios. Debemos desecharlo. Por eso dice, no se muevan fácilmente, por nada. De lo que aprendieron, ahí estén arraigados, a la palabra de Dios. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Como yo le dije, este momento que está viviendo la iglesia es el momento de la apostasía. Yo recuerdo cuando era adolescente, nunca fue fácil orar, ayunar, buscar de Dios, porque el diablo siempre iba a procurar de que usted no haga la voluntad de Dios, no busque de Dios. Él siempre puso impedimento. Pero en aquel tiempo era más fácil. En cambio ahora hay un peso terrible. Por eso es que allá Jesús habló de las vírgenes prudentes e insensatas. El hermano, el domingo se hablaba del sueño espiritual. ¿Por qué? Si usted recuerda cuando Jesús estuvo en Getsemaní, ¿qué pasó ahí? Hubo gente que se durmió. No pudieron soportar el peso del mismo infierno que estaba sobre Jesús. Jesús le dijo, ¿no pueden velar conmigo una hora? No. Pero Jesús sabía, ¿por qué? Porque esos hombres todavía no habían sido llenos del Espíritu Santo. Y su carne no soportaba, porque el mismo infierno estaba sobre Jesús. Jesús venció en Getsemaní.
al diablo. Ahí le venció. Después ya fue a cumplir. Así como usted no vence las luchas allá cuando se le presenta a usted, usted si quiere vencer las luchas tiene que ir a Getsemaní, a la oración. Si usted va a su Getsemaní, después se va a levantar victorioso, ya va a ir a cumplir. Ya usted va victorioso. Pero hay muchos que van a pelear con el diablo y nunca fueron a Getsemaní. Y ahí caen derrotados. Jesús, antes de ir a la cruz, él fue allá a orar y ahí le venció a Satanás. Después ya se levantó victorioso y aunque atravesó el escarnio, atravesó las torturas y todas las cosas, los padecimientos, él ya había vencido allá a su carne, a su yo, a su voluntad, porque allá dijo, pasa de mí esta copa. En la cruz no dijo eso, lo dijo allá orando, porque ahí él mismo estaba luchando con su carne, con este cuerpo que no quiere sufrir, con este cuerpo que no quiere soportar de que venga y te escupan en la cara, de que te insulten, de que te traten mal. Por eso hay muchos creyentes que viven derrotados. ¿Por qué hay conflicto? Decía acá recién Santiago entre vosotros. ¿Por qué? Porque lucha su carne y el espíritu ahí. Y el creyente que no ora siempre está en conflicto con su carne. Porque nunca somete su cuerpo a servidumbre, a la voluntad de Dios. Entonces la carne está bien viva y el viejo hombre está. Y ahí entramos, porque vivimos en una vida carnal. Y por eso hay celos, por eso hay contienda. Pero tenemos que ir a ese Getsemaní y ahí matar mi yo. No, hermano, me voy a otra iglesia porque acá no me quieren, no hay amor en esta iglesia. Voy a recorrer todas las iglesias y en todas las iglesias va a tener alguien que le persiga. Va a tener alguien que le insulte, alguien que le haga burla, alguien. Porque Jesús también habló del trigo y la cizaña. De aquellos que tenían el campo y le dijo, vino el enemigo y sembró cizaña de noche. Le dijeron al patrón, ¿querés que arranquemos? Le dijo, no, deja que crezca la cizaña con el trigo. Jesús hablando de que el campo del Señor es lo mismo. En la iglesia siempre va a haber cizaña juntamente con el trigo. Y Jesús dijo, los ángeles se van a encargar de separar. A veces nosotros queremos separar. No, este hermano hay que sacarlo acá porque siempre tiene problemas. Nosotros queremos hacer el trabajo de los ángeles. Jesús no nos mandó a sacar la cizaña. Jesús nos mandó a predicar. Dice que los ángeles anhelaban hacer este trabajo, la predicación del evangelio. Y Dios le dijo, no, eso es trabajo de aquellos que son salvos, de aquellos que yo redimí. Por eso le dijo, id y predicad a toda criatura, en todo el mundo. Pero como siempre, el hombre quiere hacer no lo que Dios le manda, sino lo que él quiere. Y queremos ponernos de juez dentro de la iglesia. No, porque este hermano así, ¿no? Y yo quiero ser el juez. ¿Por qué? Porque estamos en la carnalidad. Por eso decía ahí, alma adúltera. Porque estamos un poco con Dios, un poco con el mundo. Porque si hay celo, es porque no hay oración en mi corazón.
Si yo no le puedo soportar a mi hermano, me tengo que preocupar. ¿Por qué? Porque no hay amor. Porque el amor cubre multitud de pecados, no un pecadito, multitud de pecados cubre el amor. Y si no puedo soportar eso, es porque nunca voy al Getsemaní. Y vemos que Jesús ahí soportó el peso del mismo infierno. La iglesia en este tiempo, acá vamos a leer ahora, esta apostasía es el peso del pecado de estos últimos tiempos, porque está quedando muy poco ya el último tiempo para que Jesús venga. Por eso está la apostasía. Por eso se durmieron los discípulos, no pudieron soportar. Por eso muchos duermen, dice la palabra de Dios en Corintios. ¿Por qué? Porque no están allí orando, gimiendo en la presencia de Dios. Por eso es que usted debe llenarse del Espíritu Santo. Y no confunda llenarse del Espíritu Santo con que es hablar en lengua 10, 12 horas al día. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es estar lleno de frutos del Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu. Porque muchos se confunden. Mire ese hermano, qué lleno del Espíritu Santo. Predica y cae el poder de Dios y profetiza y hace sanidades. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Yo vi muchos de esos. Y a los pocos días me enteré que debían a medio mundo. Que en el lugar donde se iban dejaban deudas. Qué lindo fruto, ¿no? El hermano. No estamos para criticar, pero para que usted pueda diferenciar. No porque yo venga acá y haga llorar a toda la iglesia y descienda el Espíritu Santo y predique y usted se conmueva, es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. No. Por su fruto lo conoceréis. Un diácono lleno del Espíritu Santo fue Esteban, que fue apedreado y él ahí perdonando a los que le estaban lapidando. Él no estaba hablando en lengua, él no estaba haciendo milagros. Él estaba entregando su vida a Dios por el mensaje de la palabra de Dios. Y en ningún momento hubo queja ni hubo maldición para los que le hacían daño, sino un gran amor, pidiendo que Dios no tome en cuenta el pecado que estaban haciendo esa gente. Eso es amor de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude a buscar ser lleno del Espíritu Santo. Y acá dice que se va a manifestar la apostasía antes que venga el Señor. Y en este tiempo estamos, donde prefiero ir a visitar a mis parientes, prefiero irme de vacaciones, prefiero ir a pasar el Día de la Madre, prefiero ir a hacer cualquier cosa antes que venir a la casa del Señor. El Señor me bendice, ando bien, no tengo necesidad. Entonces, ahora por ahí me aprieta el Señor un poquito, ahí sí me acuerdo. Pero el Señor me enseñó algo. Yo antes, cuando era chico, quizás nos enseñaron que había un cielo y un infierno. Y desde chico por ahí tenía miedo de ir al infierno. Y servía a Dios, ¿por qué? Porque si no servís a Dios, te vas al infierno. Pero Dios cambió mi mente. Yo no le sirvo por miedo a Dios hoy. Yo le sirvo a Dios por amor. No porque tengo miedo de ir al infierno.
porque Dios me mostró lo que Él me amó, siendo yo durante 13 años un pecador que, habiendo conocido bien las cosas de Dios, no era uno que conocía más o menos. De pequeño, Dios me dio a conocer su palabra. Cuando era adolescente me bautizó con su Espíritu Santo, conocí el poder de Dios, vi la mano de Dios, y por mi descuido y cobardía, me fui deslizando hasta que un día no fui más a la iglesia. Pero ahí conocí el amor de Dios, a ese Dios que tanto yo había escuchado desde niño, que los 13 años que estuve lejos de Él, siempre me habló con amor, siempre me mostró su ternura. Allí yo recién, ahí conocí lo que había escuchado, que era el amor de Dios. Ahí yo conocí, porque ahí yo sentí el peso de mi pecado sobre mí. Y el día que volví, el Señor me limpió en el mismo momento en que yo pasé a este lugar a reconciliarme con Él. Y lo que no podía hacer con mi fuerza, al otro día lo dejé de hacer y no lo hice más, para gloria del Señor. Por eso le digo, yo le sigo al Señor por amor, no porque tengo miedo de ir al infierno. Y hay muchos creyentes que le sirven a Dios por miedo. Cuando se sienten apretados, se acuerdan de Dios y vienen corriendo a la casa de Dios. Empiece a cambiar su pensamiento, hermano. Sírvale por amor. Sírvale porque Él murió en la cruz por usted. Sírvale porque usted reconoce todo el sacrificio que Él hizo por su vida. Por eso le tiene que servir. No le sirva porque los siervos de Dios le dicen, hermano, venga a la iglesia. Hermano, ¿por qué no viene? No. Cuando era pequeño no quería, porque hay un momento en que no quería ir a la iglesia. Cuando era chico. Porque me aburría, porque es verdad, un chico quizá quiere jugar, saltar, y la iglesia se aburre. Pero mis padres me obligaban porque obviamente era un chico. Iba obligado a la iglesia. No seamos así como los niños que a veces vienen obligados por sus padres a la iglesia, sino que vengamos a la casa de Dios porque tenemos el deseo de venir a servirle, a darle un poco de nuestra alabanza, de nuestra adoración a Dios, porque realmente le amamos al Señor. No porque me obliguen, no porque me estén exhortando, no porque estén ahí buscando de hermano, venga, o vamos a hacer esto. No. Aunque nadie venga, yo vengo igual porque yo quiero agradecer a Dios de lo que Él hizo por mí. Que el Señor nos ayude a tener esa convicción para con Dios, a servirle por amor, no porque me da de comer, no porque me bendice, no porque me dio un auto, no porque quizás cuida a mi familia, no. Yo le sirvo porque Él hizo mucho por mí, porque Él me amó primero. Y habiendo estado allá en el fango del pecado, en la inmundicia de este mundo, Él me dio una segunda oportunidad. Por eso debemos servir al Señor. Dice así, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos en ese tiempo. Y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición. En los días de Noé era lo mismo. Noé predicaba, va a venir el fin, va a venir el fin. No, todo de fiesta en fiesta, cada uno hacía lo que quería. Apostasía. ¿Y quién se salvó? Noé y su familia. Poquititos.
Por eso es que muchas veces no hay ese deseo. ¿Por qué? Porque cada uno anda en sus deseos. Eso es la apostasía. Sueño espiritual. No hay deseo de servir a Dios. Pero dice que se va a manifestar esta apostasía. Y el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre se va a manifestar en un momento. Pero sigamos leyendo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo le había predicado sobre esto a los tesalonicenses. Le está recordando. Y dice el 6, y ahora sabéis, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Por qué no se manifiesta el hombre de pecado? La apostasía está, pero el hombre de pecado todavía no se manifestó. ¿Sabéis lo que lo detiene? Pablo le había explicado bien a la iglesia, le había predicado sobre esto bien claro. Porque ya está, dice el 7, en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando del anticristo, la manifestación. ¿Qué le detiene al anticristo que no se manifestó? La iglesia. Cuando la iglesia no esté más acá, usted va a escuchar en la noticia que se va a presentar este hombre como el hombre que le va a solucionar todos los problemas a la humanidad. Y nos queda mucho. Todo está preparadito para que Él tome el control del mundo. Solo la iglesia, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que Él le dio potestad a la iglesia. Dios cuando murió, dice que descendió y arrebató las llaves de la muerte y del Hades. Le quitó al diablo y la tiene en su poder. Por eso es que usted no está en manos del diablo. Es Dios el que tiene la potestad sobre su vida y sobre su muerte. Y le dio potestad a su iglesia, dice. Le dio esa autoridad. Por eso que todavía no se manifiesta ese hombre. Y así como Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo, vimos las maravillas, los milagros que Él hizo, pero que vino a pasar por esta tierra con humildad. Este hombre va a hacer lo mismo, pero en versión diabólica, porque en vez de ser humilde va a ser bien soberbio. No van a nacer en un pesebre, todo lo contrario. Va a tener poder, va a hacer milagro, va a hacer maravilla, va a dejar a todos atónitos, embelesados, cuando se manifieste. Pero hay algo que lo detiene, que es la iglesia. Como dice acá,
Y dice que él se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y se va a sentar en el templo de Dios. Imagínese el poder que va a engañar a los mismos judíos, al pueblo de Dios. Van a ser engañados por este hombre, creyendo que es el Mesías que están esperando. El templo de Jerusalén, hace muy poquito tiempo lo terminaron de reedificar nuevamente. Hace poco. Se está preparando todo. Y usted piensa que falta mucho para la venida del Señor. Muy poquito falta. El templo ese está preparado para que este hombre un día vaya y se siente allí. Y se haga pasar por Dios, dice. Porque Dios dice que va a poner un velo sobre su pueblo. Porque este hombre va a ser, su descendencia va a tener descendencia judía. Por eso más, su origen va a ser judío. Por eso más los judíos van a creer en él. Hasta el momento en que entre al templo y cuando ellos vean la abominación desoladora, dice Daniel. Cuando ellos vean que él hace algo y ahí Dios le va a abrir los ojos a los judíos y se van a dar cuenta de su gran equivocación. Y de ahí va a empezar la guerra de todos los reinos de la tierra contra Israel, porque Israel no va a aceptar, se va a dar cuenta de que fue engañado. Y acá dice que el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué es el espíritu de su boca? La palabra de Dios. Esa es la espada del espíritu. El diablo es derrotado por la palabra de Dios. Y destruirá con el resplandor de su venida. No va a ser cuando venga a buscar a la iglesia. Cuando venga a buscar a la iglesia, Él va a llevar a su iglesia durante 7 años para las bodas del Cordero. Usted va a estar 7 años de fiesta con aquel que murió por usted. El mismo Jesús le va a servir. Va a tener usted el honor. Siendo el Hijo de Dios, Él sigue siendo humilde, sigue siendo amoroso, sigue siendo un Dios cariñoso. Él mismo le va a querer servir a cada uno de los que salvó con su sangre, de aquellos que siguieron sus pisadas. Mientras acá haya una persecución terrible, porque este hombre no va a ser cualquier hombre. Pasaron muchos durante el mundo. Usted veía que Nerón, todos esos, cuando Roma, el imperio romano, hombres llenos de maldad. Usted veía cómo mataban a los cristianos, se divertían, le tiraban ahí en la fosa con los leones, con sus hijos a los cristianos. Y esos emperadores y todo, la gente iba y se divertía con el sufrimiento, que los leones despedazaban a los cristianos, a sus hijos, a su familia. Hay que tener un corazón lleno de maldad para disfrutar esas cosas. Yo no sé si soportaría ver tanto sufrimiento así y que eso me divierta, que el Señor nos guarde. Pero la maldad, cuando el diablo entra en el corazón del hombre, se goza en la maldad, se goza en el sufrimiento del otro. Hitler, uno de los hombres que usted hasta ahora puede ver en la historia
mató cuántas personas, torturó, hicieron cosas terribles. Este hombre va a ser peor, porque va a ser el engendro mismo de Satanás. Por eso, ay de los que quedan. Usted hoy tiene su celular, en sus redes sociales, pone texto, pone que ama a Dios, pone texto de la Biblia, en el WhatsApp, en el Facebook. Está todo preparado para que ese hombre tenga el control de toda la humanidad. En este momento, Facebook, Twitter, todas las redes sociales, ellos saben todo sobre cada uno de los que están en esas redes. ¿Qué le gusta a usted? Tienen su foto, tienen su dirección, todo tienen en este mundo globalizado. Porque todo esto se preparó porque el hombre de pecado, el anticristo, va a hacer uso de esto. Va a tener el control de toda la humanidad. Va a saber lo mínimo que usted hace. Por eso digo, ay de los que se quedan. Porque él va a saber que usted fue cristiano. Y si los romanos, y si Hitler, y todos aquellos hombres malvados torturaron, va a ser lo mínimo ante lo que va a hacer este hombre con los que se quedaron. Con los que quieran decir, yo sigo a Cristo, yo creo en Cristo. Le va a hacer negar su fe. Y aquel que no quiera negar, que se agarre. Porque va a empezar la tortura. Lo peor que ni nuestra mente imagina va a ser ese hombre. Que el Señor nos guarde y nos pongamos en la mano del Señor y le pidamos misericordia y que lave nuestras ropas en el agua pura para que estén emblanquecidos nuestros vestidos para cuando Él venga y estemos preparados, porque este hombre no va a tener compasión. Después de la pandemia ya se diseñó que hay un chip que se puede poner debajo de la piel y lo estaban probando con la libreta de las vacunas para que usted no ande con una tarjetita o no ande con un cartoncito diciendo yo estoy vacunado. Usted podía poner ese chip y puede ir por todo el mundo. Todo preparado ¿para qué? Para que usted un día sea marcado con el 666, número de hombre. No le van a poner ese número. Eso es un número simbólico porque representa al hombre, número de hombre. Va a ser un número codificado con el cual usted va a poder comprar y vender. Y eso usted va a tener que aceptar si va a querer. O si no, no va a poder comprar, no va a poder vender, porque va a estar todo allí. ¿Y esto qué tuvo que pasar? ¿Por qué la ciencia se aumentó tan grande? Porque Dios le había dicho a Daniel, la ciencia se aumentará. Y todo se preparó ¿para qué? Para que este hombre tenga el acceso y control de toda la humanidad. De otra manera, iba a ser imposible. Pero ahora a través de todos estos mecanismos se están preparando ¿para qué? Para que Él un día, cuando la iglesia sea arrebatada, Él ahí se presenta y va a empezar a tener el control de todo el mundo. Que el Señor nos guarde, nos ayude de poder volar con el Señor, porque si nos quedamos, ay de nosotros.
Dice el 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Va a tener un poder terrible de convencimiento, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Que el Señor nos guarde, nos ayude a poder estar apercibido nuestras vidas para cuando el Señor venga. Un último versículo para ya después orar. Yo cuando era, como le dije, hace 30 años, la homosexualidad estaba mal vista. Las personas que tenían esa condición estaban escondidos, lo hacían a escondidas. Pasaron 30 años y ahora parece que está de moda. Salieron leyes, se pueden casar con personas del mismo sexo, se pueden percibir, yo soy hombre y digo, no, yo me siento mujer. Yo soy mujer, ¿no? Yo me siento hombre. Y legalmente puedo poner en mi documento y puedo legalmente, como yo me perciba, ser inscripto ante la ley. Y usted ve que en todos los países va avanzando. Y ahora usted ve que cada vez es peor. No hay pudor, no hay vergüenza. Es más, si usted hoy habla, te miran mal diciendo, ¿cómo discriminás? No es que nosotros discriminamos. Yo conocí muchas personas con esta condición, muy buenas personas, y nunca le discriminé, pero sí su pecado es abominación delante de Dios. Pero en estos tiempos, ¿por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué será que esto estamos llegando como allá, Sodoma y Gomorra? Donde la corrupción sexual se hizo algo natural, algo normal. Pasó a ser normal lo anormal. Pero esto es todo porque todo se está preparando. Todo se está preparando para que este hombre inicuo se levante. Y quisiera leer acá en Daniel profetizando. Dios le dio a Daniel las profecías sobre los últimos tiempos. Daniel 11:37. En profecía Daniel, usted lee todo el capítulo y dice los reyes del norte y del sur. Habla figurativamente sobre el conflicto que va a haber en el último tiempo cuando se va a manifestar después el hombre de pecado. Son los acontecimientos finales. Pero en este versículo, un solo versículo, Daniel 11:37 dice así: del Dios de sus padres no hará caso. Como le dije, el anticristo va a ser descendiente de judíos. Del Dios de su padre no hará caso.
ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Está hablando del anticristo. Dice que el Dios de su padre no hará caso. ¿Por qué? Porque va a ser engendrado por Satanás. Ni del amor de las mujeres, va a ser homosexual. Por eso es que está todo preparado para que él se levante y sea una persona normal. Porque si en otro tiempo este hombre se levantaba, no iba a tener la aceptación de la mayoría de la gente. Pero ahora cada vez se está aceptando más. Y todo está preparado para que este hombre sea aceptado por todo el mundo, porque en principio va a solucionar los problemas de la humanidad, de la economía, de la seguridad. Va a entrar con sutileza, solucionando problemas, cuando todo el mundo esté bajo su dominio, porque van a decir, por fin encontramos el hombre que dio seguridad, como dice ahí en la palabra de Dios. Cuando digan paz y seguridad, dice Pablo, la gente va a decir, por fin, mirá vos, había un hombre que iba a traer la paz y la seguridad al mundo. Cuando el mundo esté ahí tranquilo y diga paz y seguridad, vendrá sobre ello destrucción repentina, dice Pablo. Porque ahí él va a mostrar realmente lo que es el hombre diabólico. Y ahí va a empezar a gobernar este mundo como un tirano, como el peor de todos los tiranos que existió. Pero cuando Jesús termine la fiesta con los salvos, ahí dice que Él va a volver como un guerrero para destruir a este hombre, como dice ahí que estábamos leyendo, con el poder de su boca, con el resplandor de su venida. Ahí Jesús va a venir a luchar por el pueblo de Israel, por su pueblo, donde todas las naciones van a estar en guerra con Israel, pero ahí va a venir a pelear el Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer su reino milenario, para limpiar esta tierra de pecado y de maldición. Por eso, hermano, empecemos a buscar a limpiar nuestras vestiduras, porque tan solo la iglesia está atajando de que este hombre se levante para ejercer todo su poder y su imperio sobre la humanidad. Que el Señor nos ayude a empezar a limpiarnos, a empezar a buscar de Dios, a empezar a pedirle a Dios que nos limpie, que nos purifique, que nos santifique, a buscar a Dios en oración, para que no nos sorprenda ese día y para que no nos quedemos a poder estar acá en esta tierra donde va a ser, dice que se van a querer matar la gente, se van a querer suicidar, pero dice que la muerte no va a estar. Dios mismo va a permitir que no se puedan morir. Dios mismo va a permitir, muchos se van a querer matar y no van a poder, porque va a estar ese hombre con toda su furia, porque Él no te ama, el diablo no te ama, el que te ama es el Señor. El diablo quiere tu destrucción, Él quiere destruirte, Él quiere torturarte, Él quiere tu dolor. Eso es lo que Él quiere. Y va a encender toda su ira contra los que están en la tierra en ese momento.